Este video es una comisión de Brandon Peralta. Un saludo muy grande y muchas gracias por comprar una comisión. Si estás interesado en una, puedes escribirme por mi página de Facebook. Esta es una escena del capítulo 8 de School Days. En dicha escena, Kotonoha se encuentra con Sekai luego de descubrir que esta última la anda engañando con su novio, Makoto. Kotonoha agrede físicamente a Sekai en tono de recriminación y seguidamente le reprocha el por qué anda con su novio pese a que fue ella misma la que los incitó a estar juntos desde un inicio. Sekai contesta con un "Makoto me necesita", y toda esta escena concluye con Kotonoha rogándole a Sekai que se aleje de Makoto porque ella es la novia. En ningún momento del anime veremos a Kotonoha reprochándole de la misma manera a Makoto, pese a que este también lleva gran parte de la culpa. Es más, cuando personajes ajenos cuestionan su relación con Makoto, Kotonoha adquiere un tono de empoderamiento para defenderlo. Bien pues, la pregunta que cabe hacerse en este momento es ¿por qué? ¿Por qué Kotonoha le recrimina a Sekai y defiende a Makoto pese a que es muy evidente en la historia que Makoto también es parte del problema? Si nos fuéramos por un lado más coherente, tendríamos que Kotonoha, al enterarse que Makoto le engaña con su amiga, se alejaría de estos dos y así todo este melodrama psicópata del triángulo amoroso o no pasaría, o se tendría que ejecutar de otra forma más convincente para llegar al mismo punto. Entonces, ¿por qué el anime presenta a Kotonoha recriminándole a Sekai, pero no a Makoto? Aquí un infeliz en los comentarios me va a venir con él: es porque así somos las personas y que tanto Kotonoha como los demás personajes son una representación realista de cómo funciona el amor y yo he conocido personas así y bla 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 bla. Pero la verdad es que si justificáramos cada momento disonante en School Days con ese argumento o con interpretaciones ambiguas que nosotros mismos damos, entonces esta obra estaría al mismo nivel narrativo de Monster. Cosa que no es así. No. Aquí la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. School Days es un anime fácil. Me explico. Cuando te tomas la molestia de revisar la historia de este anime y te pones a pensar un poco, te das cuenta que muchas de las cosas que suceden en el mismo solo pasan porque el autor lo quiere. En muchas ocasiones verás a personajes actuando de maneras poco coherentes e incluso disonantes porque el autor necesita que pase algo específico o que su trama se conecte con el siguiente momento dramático. Para la muestra de un botón está la escena que les mostré anteriormente. Kotonoha le recrimina a Sekai que le engañó con su novio, pero en ningún momento la obra pondrá a Kotonoha en contra de Makoto pese a haber razones evidentes. Es más, Kotonoha defiende a Makoto aún estando consciente de sus malas actitudes porque el autor, Keitaro Motonaga, necesita que esto pase para desarrollar el descenso a la locura que sufre Kotonoha y posteriormente la reconciliación de ella con Makoto como pareja. Porque si Makoto no vuelve con Kotonoha, Sekai no podrá matar a Makoto y así no podría suceder el giro del final. Es más, ni siquiera se entiende muy bien por qué todas las mujeres en este anime están locas por Makoto. El anime me dice que es porque Makoto es popular entre las chicas, pero eso es algo que me dice, no que me muestra. Makoto es tímido para hablar con las mujeres, tiene actitudes lascivas e irrespetuosas con toda chica que se le aparece, es mujeriego y le importa poco o nada lo que puedan sentir los demás. El anime ni siquiera le da algún tipo de atributo o habilidad que use a su favor para seducir o cortejar. El tipo de personaje que nosotros vemos como espectadores es el mismo que ven todas las mujeres en este anime. A nosotros, todas esas actitudes nos parecerán despreciables, pero por alguna razón extraña en la historia, todas están locas por Makoto. El anime necesita que Makoto se muestre como un personaje que las tiene enamoradas a todas pese a tener pocas o ninguna actitud que lo respalde, porque de no ser así no podría desarrollar su historia. Y estos son solo dos ejemplos de los muchos que hay en el anime. Esta mierda está llena de conveniencias, cosas poco coherentes y disonancias por todas partes. Como cuando al final del anime se crea una falsa sensación de castigo en Makoto para hacernos creer que este tipo en realidad ha
cambiado. Pero la verdad es que no se lo pensó 2 veces para pedirle a Sekai que abortara si ella no quisiera. Y sí, que sí, el anime deja abierta la posibilidad de que Sekai puede estar sufriendo un embarazo psicológico, pero es que Makoto no sabe eso. Él cree que Sekai está embarazada y aún así ni siquiera intenta hacerse responsable. Pero como al final del anime toca hacer que la relación de Kotonoha y Makoto adquiera un tono más sincero para hacer el giro final, el autor tiene que crearle una falsa actitud de cambio a Makoto pese a que sigue siendo el mismo tipo de persona. Y para que quede claro desde el vamos, mi problema no cae en las actitudes y forma de ser de cada personaje. Mi problema cae en que el desarrollo que le da este anime a esos atributos no tiene sentido. Es conveniente y fácil. Los personajes actúan de esas formas no porque haya una construcción detrás que lo respalde, sino porque es lo que necesita el autor para avanzar su historia. Y esto no solo pasa con Makoto, Kotonoha o Sekai, pasa con todos los personajes de este anime, como por ejemplo Setsuna. Ya, lo que pasa en esta escena y posteriormente es que Makoto pretende hacerle caso y se la coge a cambio de prometer no volver a engañar a Sekai. Entonces Setsuna se va a Francia confiada de que deja a su mejor amiga en buenas manos y también tranquila al pensar que hizo un buen trabajo. ¿Me equivoco? Sabemos que aunque Setsuna también está enamorada de Makoto, su principal prioridad es la estabilidad emocional de su mejor amiga. Es algo que nos deja clarísimo el anime desde que Setsuna interactúa, pero la verdad es que ella es igual de consciente que Kotonoha y Sekai de las malas actitudes de Makoto. Digo, ve a Makoto engañando a Sekai con Otome después de darse cuenta que Makoto en realidad nunca terminó con Kotonoha cuando estaba con Sekai. Es más, el solo hecho de que Makoto no se la haya pensado 2 veces para tirarse encima de Setsuna aún teniendo a Sekai como novia ya debería ser suficiente indicio para la misma Setsuna de que a lo mejor no es buena idea dejar a su mejor amiga en manos de Makoto. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué cree que es buena idea confiarle la estabilidad emocional de Sekai a una persona como Makoto? Son cosas como estas las que dejan en evidencia el tratamiento tan descuidado que tiene el autor para conectar su trama. Y por Dios, qué evidente es la pereza de Keitaro Motonaga por querer engranar todo sin que se salga una tuerca. De pronto School Days no solo se vuelve una historia artificial, sino que comienza a perder lo más básico: el sentido. Se le empieza a notar la desesperación por llevarnos de cualquier manera al giro final. De repente me ponen estos momentos con un tono serio, melancólico e incluso dramático, pero siento que no se lo merece. Siento que me están haciendo trampa. Son momentos los cuales expresan un mérito que el anime no se ha tomado la molestia de construir. Y con esto no busco pretender decirle al autor cómo hacer su obra o cómo deben actuar sus personajes. Pero, ¿en serio tengo que ignorar cada conveniencia en este anime y fingir que toca temas con maestría? No sé, a lo mejor, si tal vez el autor se esforzara un poco por buscar el camino menos fácil para llegar a las mismas conclusiones, quizás ni siquiera estaría tratando este punto. Pero no, al inicio las explicaciones son flojas y llegando al final ya ni siquiera intentan justificar algo. El autor tiene que escalar los conflictos cada vez más porque de eso va School Days, pero ya ni siquiera hay un trato adecuado de eso. Y aquí es más que seguro que otro infeliz en los comentarios me va a venir a decir, pero es súper obvio que todas las historias sirven al propósito del autor. Y tienen un punto, pero la gracia en todo esto es saberlo ocultar, que me lo crea, que al menos sea coherente. Cuando pasa algo, como por ejemplo, todas las viejas locas por el pene de Makoto, pese a que este mismo tiene actitudes horribles con cada una de ellas, pregúntense qué pasaría si sucediera el caso contrario. Si la respuesta es, entonces no habría historia, o no podría pasar X escena, a lo mejor Keitaro Motonaga está dejando ver sus mugrientas y diabéticas intenciones. Discúlpenme por el ejemplo tan burdo que voy a poner a continuación, pero si School Days se maneja con la maestría narrativa que he oído decir a muchos que tiene, entonces no veo el problema en compararlo con obras que sí la tienen de verdad.
En Breaking Bad, Walter White se presenta como un personaje inteligente, con grandes conocimientos en química, astuto para manejar situaciones en donde su vida o la de su familia corre riesgo y con un ego de puta madre. Pero eso no es algo que me dice la historia. Me creo que Walter cabe en esa descripción porque es algo que me muestra. La serie se toma la gran molestia de crear situaciones y conectarlas de tal forma que yo las mire y diga, Walter es inteligente. Breaking Bad quiere que nosotros nos creamos su historia y a sus personajes y hará que cada situación y cada mínimo detalle tengan sentido para que lo hagamos. Pero tampoco se va por lo fácil. No pone a Walter contra un tipo random y luego me dice, oye, mira, es inteligente. Lo ponen contra personajes que también muestran tener calibre, como Frink o como Mike. Breaking Bad sabe que la forma correcta de crear una narrativa magistral es mostrando una historia que la respalde. Pero desgraciadamente a mi gusto siento que los problemas de School Days no solo se quedan ahí. ¿Qué? ¿Pensaron que eso era todo? Ya quisiera yo también. School Days cree que mostrar problemáticas adolescentes justifica mostrar adolescentes actuar como idiotas. Todo el tiempo veremos esta obra utilizar temas como el amor no correspondido, la pubertad y el sexo, los sentimientos e incluso atisbos de acoso escolar para ir escalando sus conflictos. El problema aquí es que School Days los utiliza de fachada para seguir maquillando los actuares estúpidos de sus personajes. The End of the Fucking World es una serie donde también hay adolescentes actuando como idiotas, haciendo cosas de idiotas y pretendiendo ser los adultos que no son. De hecho, también presenta como un simple acto puede llegar a escalar en algo más grande. Pero la diferencia aquí es que en The End of the Fucking World sí hay un matiz trabajado. De hecho, hasta hay un contraste que planta la serie para que logremos notar lo que hacen sus personajes versus lo que piensan en realidad. Se toma la molestia de tratar sus temas y darnos una visión profunda de la adolescencia sin llegar a caer en lo complejo. No busca engañar u ocultar con sus temas, busca mostrar y tratar. En School Days la gente intenta explicar las actitudes sumisas que tiene Kotonoha hacia Makoto dándole un trasfondo que el anime nuevamente no construye, describiéndola como un personaje con miedo a la soledad y baja autoestima, producto de matices inexistentes dentro de la historia. No es como en The End of the Fucking World, en donde Alisa tiene una actitud despreciable y la serie nos hace entender que es producto de una familia disfuncional y un padre ausente que más tarde descubrimos es un idiota. En School Days, como dije al inicio, Kotonoha no tiene ninguna construcción que respalde su forma de ser o sus acciones. Tiene una hermana con la que muestra llevarse bien y aunque su padre no es un personaje que muestra el anime, sí que hay interacciones entre ellos dos. Los boletos que usa para invitar a Makoto a la piscina los trae su padre del trabajo, como su misma madre le dice en la escena donde los adquiere. Y oh, sorpresa, el bote que consigue para irse con Makoto al mar se lo pide a su padre, como nos hace entender la misma Kotonoha en esta escena. Es como si en este anime los adolescentes actuaran como idiotas porque el director creyera que así son los adolescentes en la vida real. Se aferran a personas horribles porque, hey, así son los adolescentes. Cometen violaciones y son malos con otros porque, hey, así son los adolescentes. Se ven entendibles sus actos impíos porque, hey, así son los adolescentes. Y de paso, ¿por qué no? Escondámoslo todo detrás de temas y matices que ni siquiera desarrollo a ver si logramos disimular que nuestros personajes actúan como idiotas. Porque en este anime los personajes no actúan de formas incoherentes o extrañas porque así sean las personas y los adolescentes en la vida real, sino por el simple hecho de que están mal construidos. Y créanme que es fácil caer en las trampas que pone School Days y pensar que todo en este anime tiene sentido o está bien construido. Así agarró a más de un lento, incluyéndome a mí, que pensó que había algo de valor aquí. Pero es lo mismo que dije en un inicio. Te detienes a pensar un poco y empiezan a salir problemas. Jalas del hilo y bueno, School Days resulta no ser tan bueno como pretende parecer. Al menos debo admitir que hay cosas que genuinamente hace bien este anime. El fanservice es una prueba de eso. El cómo se usa de una forma hábil a fin de inicialmente engañar y atraer al espectador para luego mostrar un tono más serio y sobrio que refuerce el oscuro giro de la historia. Y ya.